noches, sea bienvenido a la presente edición de Senado Noticias Central, cuando son las 20 horas en punto de este día miércoles 17 de julio. Revisamos las noticias legislativas que marcaron la jornada. Estos son los titulares de hoy. Por 36 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Sala ratifica a la jueza María Angélica Repeto como nueva integrante de la Corte Suprema. La Comisión de Educación despachó proyecto de ley que busca que no se informe en boletines comerciales las deudas contraídas por educación. Iniciativa pasa a Comisión de Economía. En forma unánime, la Comisión de Derechos Humanos aprobó idea de legislar de proyecto sobre migración y extranjería, que cumple su segundo trámite en el Senado. Y como usted lo veía, los titulares de esta noche, la Sala del Senado ratificó a la jueza María Angélica Repeto en la Corte Suprema. De todo lo que fue el debate en la sala de sesiones se lo vamos a preguntar a nuestro periodista Cristian Reyes. Cristian, ¿cómo estás? Ya te vemos. ¿Cómo te va, Betsabe? Buenas noches, saludos a todos quienes nos ven hasta ahora. Y claro, tú misma estuviste también reporteando lo que son las reacciones que dejó esta jornada en cuanto a la citación especial que tuvo lugar a eso de las 3 de la tarde. 36 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención marcaron finalmente la llegada, como tú bien decías, de María Angélica Repeto al cargo de ministra de la Corte Suprema. Una votación que requería, recordemos, de 2/3 de los senadores, finalmente fueron 28 con adecuación de quórum de por medio, y que salvo la negativa del senador Alejandro Navarro y la abstención de Juan Ignacio Latorre, ratifican entonces esta nominación que se hizo llegar desde el Ejecutivo, recordemos, para ocupar la vacante que deja el juez Milton Huica en el máximo tribunal del país. María Angélica Repeto es abogada de 65 años de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con estudios, por ejemplo, en el extranjero, la estamos viendo precisamente en imágenes, también tiene especialidad en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y ha trabajado en distintos juzgados de acá de la zona de Valparaíso, específicamente, por ejemplo, Valparaíso, San Felipe, Viña del Mar y Los Andes, magistrada, como les decía, de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, donde se desempeñó como titular también el año 2015. Los invito a que revisemos a continuación, mientras vemos imágenes también de lo que fue el trabajo que se desarrolló a nivel de Comisión de Constitución, porque al interior de la sala hubo alusiones directas al cambio que se está implementando en el Senado y sus comisiones respecto de este tipo de nominaciones a cargos de este tipo, y también el antes y después que marcó, por supuesto, la malograda llegada de Dobra Lucic a la misma instancia. Los nombres que se nos proponen vienen arreglados o con los votos acordados, ya que las cúpulas de los dos bloques que representan nuestro sistema binominal han llegado siempre a un feliz acuerdo. Indudablemente, cuando uno pide un acuerdo se tiene que conversar, se tiene que hablar, pero no podemos desligar este nombramiento a lo que pasó con otra mujer, igualmente capaz, como la ministra Dobra Lucic, al cual se había dado el acuerdo, al cual se había expresado la adhesión, y al final esa adhesión es retirada, ese acuerdo es retirado y genera por lo tanto una situación que obliga necesariamente al presidente de la República a insistir con un nuevo nombramiento 24 horas después que renuncia a la señora Lucic. Y aquí algo anda mal. Dobra Lucic fue traída, era tuya, era mía, era tuya, al final algo se hizo mal. Y la ministra Repeto, es nombrada en 24 horas sin consultar al Senado. Ignoraba el presidente Piñera de que el procedimiento era conversar. Él, cuando fue senador, sabía que se dialogaba. El ministro Hernán Larraín, cuando fue senador, sabía que había que dialogar. Entonces, tenemos un presidente incontinente con algo de esquizofrenia, señor presidente. Celebro la forma en que se comenzaron a elevar estándares luego de la última nominación en términos de nombramiento, y me preocuparía que se vuelva a una lógica de cabildeo o de lógica binominal, en vez de seguir perseverando en este camino de mayor transparencia, de mayor deliberación pública de las candidaturas. Finalmente es un acuerdo político, se requieren 2/3 del Senado y se requiere examinar exhaustivamente los antecedentes de la persona que postula o que ha nominado al presidente de la República, dada la importancia de la Corte Suprema en las políticas públicas. Que después de este impasse, con el acuerdo que hemos tenido con el gobierno, tengamos un procedimiento distinto, de respeto institucional, donde exista un diálogo de ese nivel, para los efectos de que nosotros cumplamos el objetivo de tener una Corte Suprema de alta excelencia, pero que dé cuenta de la diversidad, que existan conservadores y liberales. Conservadora como es esta señora Repeto que hoy día estamos nombrando,
creyentes y no creyentes, del centro y del sur, de distintos orígenes. El tema de los acuerdos, este estado de transición en el cual se encuentra el Senado a propósito de nominaciones a distintos cargos de este tipo, y también lo que escuchábamos en las intervenciones, entre otros, de la única abstención, el senador Juan Ignacio Latorre exponiendo sus razones, valorando estos cambios que se están dando, pero también la del senador Alejandro Navarro, que recibió varias críticas de parte de sus pares a propósito de las alusiones que hizo hacia el presidente Sebastián Piñera. Pero también hubo reacciones fuera de la sala. De hecho, nuestra compañera Betsabe Fuentes estuvo junto a nuestro compañero Patricio Tuyol viendo precisamente reacciones que se dieron a mis espaldas, en el hall del Senado, básicamente, una vez que ya se aprobó la nominación de María Angélica Repeto para la llegada del máximo tribunal de nuestro país. Ese, por supuesto, es un material que revisamos a continuación. Aquí no puede haber imposición, aquí lo que tiene que haber es diálogo, más aún cuando se trata de un nombramiento donde intervienen los tres poderes del Estado. Y yo creo que las palabras del ministro Larraín nos dejan tranquilos. Él hizo una valoración del nuevo mecanismo, nuevo procedimiento que ha impulsado el Senado, particularmente la Comisión de Constitución, para los efectos de examinar no solo la forma, no solo la trayectoria, sino también el fondo de esta postulación y también las circunstancias en las cuales se da. Creo que lo más importante es que queremos confiar en el compromiso del Gobierno de restablecer el mecanismo de diálogo que siempre ha existido entre el Ejecutivo y el Parlamento, toda vez que el propio ministro de Justicia, quien en antaño fuera senador, conoce muy bien cómo lo es esta práctica. Lo que nosotros esperamos es que quienes ocupen tan alta magistratura tengan también no solo los méritos, sino también sean representativos de la diversidad de este país. Queremos mejorar la equidad de género en la Corte Suprema, que no es suficiente. Y al mismo tiempo queremos asegurar también la presencia de ministros o ministras de regiones. Y eso creemos que se ha logrado con este nombramiento, puesto que si consideramos que en el último tiempo el 80% de los nombres propuestos provienen de la región metropolitana, estamos empezando a cambiar la tendencia. De esta forma, entonces, se abre la posibilidad de un grado más exhaustivo de análisis para estas nominaciones a cargos de ministros de tribunales, de miembros de consejo a nivel de la sala del Senado, y con posibilidad muy importante también de hacer partícipes a la ciudadanía mediante canales de directa injerencia ciudadana, como por ejemplo la web del Senado, www.senado.cl, y esta herramienta que está plenamente vigente como es Senador Virtual Betsabe. Básicamente un antes y un después, no cabe la menor duda, que se marcó desde la nominación fallida de Dobra Lucic, y estamos en proceso de cambio, viviendo una época donde se están dando un análisis más exhaustivo de las nominaciones que precisamente ve el Senado, Betsabe. Si bien lo decías tú, Cristian, una nominación bastante polémica en algunos momentos, donde se buscó consenso y finalmente hoy se logró. Más detalles, como tú lo decías, en senado.cl. Gracias, Cristian, por el despacho de hoy. Buenas noches. Nosotros cambiamos de tema. La Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de migración y extranjería. Detalles a continuación. Con la mayor celeridad posible, el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos es atender con prioridad la ley de migraciones. Incluso duplicar el número de sesiones es parte del acuerdo sellado en la última cita, que contó con la presencia del ministro del Interior. Todas semanas de la crisis en el Paso Chacayuta y el consulado chileno en Tacna, donde aún se mantienen cientos de venezolanos en carpas esperando tramitar su ingreso al país. El proyecto fue respaldado en general por los senadores, no obstante, una serie de indicaciones surgieron en el debate. Por ejemplo, el rol de los municipios como primer vínculo con los migrantes, indicación importante para el Ejecutivo. Sí, creemos que tiene que estar presente el aspecto local en la formulación de las políticas nacionales sobre migraciones y estamos disponibles para poder conversar con la Comisión sobre estas indicaciones. Una visión compartida por las organizaciones sociales, las que a su vez plantearon su especial preocupación por zanjar las condiciones laborales de los migrantes. Finalmente su espacio de inserción es el área laboral y la búsqueda de un empleo. Y por tanto nos parece que ahí la consideración que ha habido respecto al área de trabajo no ha sido puesta en ese nivel. Asimismo, la injerencia que puede tener el proyecto en niños, niñas y mujeres, las que hoy se ven afectados con la implementación de las nuevas visas, es un aspecto de análisis. Cuando en el artículo 68 se define los tipos de visa, no está incluida, ¿no? Ni visa humanitaria, ni ninguna referencia hacia niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, consideramos necesario que esta visa, que ha sido además muy importante, una herramienta muy importante para este grupo vulnerable, se mantenga, ¿no? El senador Alejandro Navarro hizo hincapié en la necesidad de acuerdos para superar así la presión migratoria, que alcanzó su punto más álgido en el episodio de Chacayuta.
pero está claro que requiere la cooperación de ambos países. En mi opinión, le he preguntado a muchos expertos, este no es un tema para hacer punto entre gobierno y oposición, es un tema de colaboración mutua con el Ejecutivo a fin de resolver esa crisis que sigue aumentando. A legislar, pero más tajante fue el senador Juan Ignacio Latorre. Todavía no es completo. Sigue prevaleciendo una lógica de seguridad nacional, sigue el contenido del proyecto. Ciertamente hay ambigüedades y posibilidades de generar vía proyecto de ley situaciones de irregularidad. Aún con todas esas diferencias, la Ley de Migraciones logró superar su segunda etapa en general. La Sala deberá ratificar lo dispuesto en las comisiones de Gobierno y Derechos Humanos y, de ser votada favorablemente, se abordarán de la manera más rauda posible los cambios necesarios al texto. 20 horas con 11 minutos. Durante esta jornada, la Comisión de Educación y Cultura despachó a Economía el proyecto que tiene relación con una educación sin DICOM. ¿De qué se trata? Lo revisamos a continuación. 180.000 personas tendrían actualmente en Chile deudas por educación. Esto según el informe de deuda morosa de DICOM, correspondiente al segundo trimestre de 2018. Es que muchos han tenido que optar por créditos para poder estudiar y por diversos motivos no los han pagado. Deudas que actualmente son informadas en los boletines comerciales, algo que ha imposibilitado a quienes mantienen saldos pendientes acceder a otro tipo de préstamos, como por ejemplo un crédito hipotecario. Es por eso que a través de una moción parlamentaria que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, se pretende prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. El proyecto, que está en primer trámite constitucional, fue despachado en particular este miércoles por la Comisión de Educación y Cultura. Cuando uno escucha a los deudores, ellos dicen, nosotros queremos pagar lo justo, lo que no queremos es abuso y tampoco queremos una carga extra, que en el fondo de estar en DICOM, en esta sociedad, ¿no?, de mercado en la que estamos, el DICOM es una especie de estigma que genera otros problemas, como los que acaba de escribir la senadora Proboste, y muchos otros, a veces cotidianos, desde poder cambiarse de una línea de celular, digamos, por el hecho de aparecer en DICOM no pueden hacerlo. La iniciativa, impulsada por los senadores Jaime Quintana, Carlos Montes, Juan Ignacio Latorre y la senadora Yasna Proboste, fue objeto de 7 indicaciones, las que fueron votadas en su totalidad en la sesión. La más reciente, una de autoría de la senadora Ena von Baer y el senador José García Ruminot, quien planteaba una nueva propuesta, la que fue apoyada por el Ejecutivo, pero no compartida por el resto de los integrantes de la comisión. En general se produce un buen comportamiento de pago durante los primeros 5 años. Después comienza a disminuir el cumplimiento. Por eso es que hemos tomado este plazo de 5 años, es decir, que los primeros 5 años de entrada en mora sí se publiquen y a partir del año sexto no se publiquen. Consideramos que la educación es un derecho, no puede ser tratado como un bien comercial. Pero a pesar de aquello, si quisiera uno hacer un paralelo, que es lo que ocurre con los usuarios del INDAP, nos vemos en que estas hipótesis que ha planteado el senador no se cumplen desde la fecha en que se ha implementado esta misma lógica para ellos. Cabe recordar que esas deudas que contraen los pequeños agricultores del INDAP no son publicadas en el boletín comercial. Antes de ser discutido en particular en la sala del Senado, el proyecto será visto en la Comisión de Economía, quienes tendrán un plazo de 15 días para analizarlo una vez recibido el informe. Seguimos revisando más informaciones. En general, aprobó la Comisión de Hacienda el proyecto relacionado con la transparencia de las cuentas de los gastos reservados de instituciones como las Fuerzas Armadas y Carabineros. Detalles en el siguiente informe. La Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. La iniciativa en segundo trámite incorpora modificaciones permanentes a la Ley 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública y establece normas sobre rendición de gastos reservados dentro de un plazo de 1 año contando desde la publicación de la Ley de Presupuestos.
El articulado parte por definir lo que se entenderá por gastos reservados y agrega que la ley de presupuestos del sector público fijará anualmente las sumas a que ascenderán los gastos reservados para Presidencia, Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Agencia Nacional de Inteligencia. El ministro de Defensa, Alberto Espina, explicó a la comisión que el mal uso o uso malicioso de los gastos reservados puede derivar en penas de hasta 20 años de cárcel. Asimismo, durante el debate se estableció considerar un control más específico de Contraloría y rendir cuenta al Congreso Nacional. En nuestra opinión, los gastos reservados se necesitan en el caso de la Fuerza Armada y en el caso de Carabineros, porque dicen relación con las labores de inteligencia y contrainteligencia. Un mandato de confianza, también es imposible saber exactamente si todas las cifras que se dan son exactas, porque ustedes comprenderán por la naturaleza, no necesito precisarles más, que hay cifras que son imposibles de saber en detalle, pero por lo menos fue extraordinariamente minucioso la forma como nosotros los pedimos. No cualquier cosa es gasto reservado y tiene que definirse, es para esto, para esto, para esto, para esto. Yo creo que eso está bien. Tenemos que definir lo que tiene un control, a lo menos de Contraloría, veremos lo otro, donde tiene que haber un grado de agregación suficiente para entender que se cumplió el objetivo, pero tampoco para destruir el secreto, y eso me parece bien. Con los otros ministerios que también tienen que explicarnos también acá con la misma franqueza que lo ha hecho el ministro de Defensa, en qué son usados estos recursos, sobre todo en materia interior. Yo creo que los temas de seguridad interior que ve el Ministerio del Interior son muy relevantes para las inquietudes que tiene la ciudadanía hoy día. Y ver el rol de la presidencia en esto, Cancillería también, para que tengamos el debate. ¿Ah? Entonces, claro, la conversación con usted está bien y con los técnicos, pero ¿qué va a pasar con los técnicos con respecto al Ministerio del Interior o Cancillería, Presidencia? No digo que las cosas se enredan, pero se hacen más estimulante esa conversación, ¿ah? Le genera más elementos que lo hacen más entretenido el debate. El proyecto de ley señala que no podrán efectuarse jamás con cargo a los gastos reservados, pagos a funcionarios públicos, ni transferencias para financiar campañas políticas de partidos políticos u organizaciones gremiales. Otro punto importante que se considera en la iniciativa y que deberá resolverse en la discusión en particular es la derogación de los pisos mínimos que las leyes orgánicas respectivas establecen en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, cuyo objetivo es asegurar una autorización de estos gastos a través de una ley permanente sin que puedan ser rebajados fruto de la discusión de ley de presupuestos para un año determinado. 20 horas con 18 minutos. Ponga atención con esta información porque el presidente Sebastián Piñera anunció al Congreso Nacional el envío de un proyecto de ley que busca regular los arriendos en nuestro país, la legislación respecto al arriendo y agilizar los procesos judiciales. Esta legislación está vigente del año 82. Por eso el presidente dijo que es necesario una modernización. Busca hacer justicia en el mercado de arriendos. Todos los años hay cerca de 20.000 juicios por arrendatarios que demoran en promedio más de 8 meses en pagar. El proyecto contempla simplificar los trámites asociados a los juicios para que no sea un requisito la contratación de un abogado para llevar adelante este tipo de casos en los tribunales. Agregó que se busca también que las personas que arriendan cumplan con los estándares que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. En Chile hay más de 500.000 viviendas en arriendo solo en el país, por lo que se espera se pueda modernizar el sistema de contratos de arriendo. Pasemos a escuchar al mandatario. Este proyecto de ley va a hacer justicia en el mercado de arriendo, tanto para los que están arrendando como para los que están entregando en arriendo, para que la justicia pueda volver a reinar en este mundo de los arriendos de viviendas. Y con esta información nosotros nos despedimos. Más detalles, por supuesto, en nuestras redes sociales que las ve en pantalla y nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde puede revivir las comisiones íntegramente, y la sala y toda la actividad legislativa. Quédese con nosotros, ya viene la entrevista del periodista Julio Escobar con el senador Rabindranath Quinteros. Buenas noches.